Buenas tardes, buen provecho. Gracias, Freddy, por las palabras de introducción. Quiero mencionar respecto a la introducción que tú hiciste referencia a algunas personas quien en realidad me puso en contacto con la beca fue Eduardo Álvarez Maza, que quiero recordar especialmente en este momento. Sergio Abreu me dio una carta de recomendación, también lo hizo el doctor Valiero, que está aquí presente, así que corresponde también agradecérselo, porque además de tener gente que tenía que apoyar mi candidatura desde el punto de vista formal, tenía que haber otros que recomendaran lo actuado por mi persona en el campo de mi especialidad, que como muchos de ustedes lo saben o lo pueden haber leído, es el Derecho Internacional Público. Mi conexión entonces con el tema de la beca arranca inicialmente por mi especialidad y se enfoca originalmente a tratar de analizar los temas de la paz conectados con el derecho. Pero la beca no es una beca para abogados. Es más, creo que de los 21 participantes éramos solamente 2 abogados. La beca está dirigida a gente que trabaja por la paz en muy diversos campos. Y uno de los primeros aprendizajes que uno logra en este programa es justamente entender que la construcción de la paz requiere de muy diversas especialidades y de diversos conocimientos sobre aspectos que no guardan relación solamente con la política o con el derecho, que son los aspectos donde yo estaba más familiarizado. Voy a tratar de adentrarlos un poco en los aspectos fundamentales a los que me refiero. Existen distintas materias que nosotros ni siquiera sospechamos la influencia o la incidencia que tienen para construir la paz dentro de un país y dentro de la comunidad internacional. El curso nos mostraba, por ejemplo, cómo dentro de un mismo país los factores culturales existentes podían desencadenar conflictos internos. Factores culturales que tienen relación o guardan relación con las diversas etnias existentes en esos países, con las distintas religiones que se profesan dentro de ese país, y de qué manera cada uno de esos elementos tiene un peso decisivo dentro del mantenimiento de una situación de no violencia dentro del territorio de esa nación. Pero no solamente estos elementos que todos podemos deducir que tienen una influencia y un impacto en la paz, fueron tratados dentro del curso para adentrarnos en todos esos aspectos que hay que tener en cuenta para construir la paz. También hay otros elementos que a veces nos escapan un poco de nuestro habitual contacto con el tema de la solución de los conflictos. Por ejemplo, el periodismo. Nosotros tuvimos toda una semana de intercambio con periodistas que están especializados en la paz. Hay un periodismo para la paz, algo que yo, por ejemplo, desconocía. Es decir, no es que existan diarios pacifistas o diarios belicistas. Existe una forma de hacer periodismo que se considera una forma para la paz y otra manera de informar, que es una manera de informar que al revés pone énfasis en el conflicto, no en las maneras o las posibilidades de solucionarlo. Un tema que es muy interesante porque se aborda con la experiencia práctica de artículos concretos extraídos de los principales diarios del mundo. Por lo tanto, uno puede advertir efectivamente cómo la misma noticia puede ser tratada con un criterio pro paz, como se llama la beca, o con un criterio que en realidad alimenta o exacerba en el lector la sensación de que estamos frente a un hecho que nos tiene que levantar determinada sensación de molestia. No es que una justa molestia no sea legítima dentro de un lector, pero las diferentes formas en que se puede plantear la noticia claramente pueden incidir en el comportamiento de grupos. Recuerden ustedes
que la masacre en Ruanda fue promovida por una radio, es decir, no tiene por qué ser la prensa escrita, la radio cumple exactamente la misma finalidad. Fue una radio local de la capital de Kigali, en Ruanda, que fue la instigadora, luego de que cayó el avión donde viajaba el presidente, de la matanza étnica en Ruanda, una de las peores tragedias humanitarias de la humanidad. Eso para mostrarles simplemente la conexión evidente que existe entre esa manipulación de la opinión pública a la que puede dar lugar o que puede estar relacionada con la actividad de con la actividad del periodismo, concretamente. Esto me trae a la mente otro aspecto que inmediatamente tuvimos que analizar luego de considerar estos aspectos humanitarios tan trágicos como el de Ruanda y muchos otros más, de los cuales uno no tiene conocimiento ni tiene información, como Yemen, como Birmania, hoy Myanmar, como en Kenia las luchas entre las etnias, como Nigeria con Boko Haram, como Sudán del Sur, básicamente localizados en África y en Asia, una enorme cantidad de conflictos internos. Nos trae inmediatamente a la memoria el tratamiento de dos temas que son esenciales para la paz y que guardan relación con esos aspectos. Uno es el tema de los refugiados, de los cuales sí existe bastante literatura en la prensa, bastante oído prestado por la comunidad internacional y en nuestro país también. Ese es uno de los temas, el de los refugiados. Y el otro tema es el tema de la catástrofe humanitaria personal que representa para la gente y cómo se llega a la justicia luego de ese tipo de situaciones. En primer lugar, los refugiados. Los refugiados son un tema que, como ustedes saben, es universal. Cuando se produce algún tipo de desastre dentro de un país, los ciudadanos de ese país que pueden escapan, y al escapar hacia otros países se produce una circunstancia que necesita ser regulada. Internacionalmente existen normas que la regulan, pero las normas que la regulan no son probablemente suficientes para atender a la catástrofe humanitaria. El refugiado es un ser humano, su familia también compone el mismo núcleo y él tiene los mismos derechos que él mismo. Y la relación entre la cantidad de refugiados, el número de refugiados y la circunstancia de la existencia de refugiados y la paz es inevitablemente muy directa. Tan es así que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, órgano encargado de la paz y seguridad internacionales, hoy en día acepta, y lo ha aceptado en varias resoluciones, que el hecho de que exista un nivel de refugiados que van hacia otro país es un hecho susceptible de afectar la paz y la seguridad internacional y, por tanto, que puede llegar a ser considerado como el Consejo de Seguridad como un motivo para justificar una intervención si existiera algún problema concretamente respecto a eso. Es un tema, por tanto, esencial. El tema de la justicia vinculado con los problemas humanitarios también es un tema muy relevante que escapa a nuestra realidad, a la realidad del Uruguay. Cuando existen conflictos internos muy graves, con temas humanitarios muy abstractamente considerados son en realidad inhumanos, como la muerte de una cantidad de decenas de miles de personas, la situación para lograr la paz que generalmente se utiliza no es la de juzgar a todos los responsables, porque muchas veces la paz no puede lograrse si el compromiso entre los combatientes no es de un determinado nivel de amnistía entre ellos. Y acabamos de ver en Colombia una situación que nos trae justamente este tema. No es Colombia el único ejemplo. Colombia tenía pactado, como ustedes saben, en el acuerdo que fue sometido a referéndum y no fue aprobado, una amnistía para la FARC, para gran cantidad de combatientes de la FARC, y probablemente fue el motivo por el que no fue aprobado.
Esto es lo que se conoce como la justicia transicional, es decir, amnistía para algunos y algún tipo de alternativa a la justicia regular. ¿Cuál es la alternativa a la justicia regular? Normalmente la alternativa consiste en conocer la verdad de los hechos y salvo que el crimen sea muy grave, y eso se establece en el acuerdo, con conocer la verdad de los hechos la persona ya queda libre de su culpa. Eso es lo que se instrumentó en Ruanda, después de que 700.000 personas murieron. Es lo que se instrumentó en Sudáfrica, luego del apartheid. Es lo que se quiso instrumentar en Colombia. Y por más diferencias que tenga cada una de las situaciones, en esencia se trata de un modo alternativo de hacer justicia. Un modo alternativo que tiene muchas situaciones que a muchos de ustedes, como me sucedió a mí, le puede costar aceptar, porque no es fácil amnistiar a criminales de guerra o de delitos de lesa humanidad. En cualquier caso, es un aspecto que inevitablemente se plantea a la hora de poder lograr la paz en un enfrentamiento entre dos bandos que de otra manera no depondrían las armas. Si nosotros ampliáramos este tema desde el punto de vista del derecho, encontraríamos aún más cuestionamientos al tema de la justicia transicional, pero estaríamos encarándolo desde una sola óptica, una óptica que vería a la Corte Penal Internacional como un instrumento alternativo, más razonable, donde hacer justicia, que vería las resoluciones de los tribunales de derechos humanos que condenan las amnistías y no las aceptan como tales, incluso la de nuestro país, pese a su ratificación en 2 referéndum, plebiscito y referéndum. Pero el caso es que las soluciones no son solo jurídicas. La construcción de la paz alcanza otros ámbitos que van más allá de lo jurídico y, como también se dijo, la paz no es en sí misma la ausencia de guerra. La paz tiene que ser una construcción que va más allá de eso. Por lo tanto, concesiones deben ser hechas en beneficio de alcanzarla y más vale una mala paz, dicen algunos, que continuar con una guerra cualquiera que sea. Uno puede estar de acuerdo con eso o puede no estar de acuerdo con esa circunstancia, con esa conclusión, pero lo cierto es que quienes buscan la paz necesariamente deben conceder o transar. ¿Qué más? ¿Qué otra experiencia personal puede recoger uno de este curso tan multidisciplinario y con tanta gente de distintas partes del mundo? En segundo lugar, porque ya lo dicho fue la primera parte, que realmente existen muchos lugares conflictivos en el mundo y que tuvimos la oportunidad, como ellos bien lo saben, de ir a ellos. El curso efectivamente nos llevó a los campos de refugiados de Myanmar. En realidad están en Tailandia, pero los que los habitan son refugiados de Myanmar. Esta gente se ha escapado de la persecución política en ese país y se ha escapado hacia Tailandia. Pero Tailandia no tiene, primero no es parte de la Convención de Refugiados, la Convención Internacional sobre Refugiados, y ha instrumentado un sistema ad hoc muy particular que es habilitar campos de refugiados en toda la frontera de Birmania y allí darle cabida a más de 400.000 refugiados que viven en esos campos. Tuvimos la oportunidad de estar allí y ver las condiciones en las que se vive, que no son malas, efectivamente tampoco son buenas, pero mejores seguramente que como vivían antes, y cómo hace años que están en esa situación. Hay gente que ha nacido en ese campo y que no ha conocido otra vida más que la del campo de refugiado. Esa gente también tiene que autoadministrarse la gestión dentro del campo, lo cual plantea desde el punto de vista jurídico, que es el que uno siempre mira antes que otro, por lo menos en mi caso, cómo es que se administra la justicia dentro del campo de refugiados, cuál es la jurisdicción aplicable dentro del campo de refugiados, la nacionalidad, y hay que aplicar alguna ley de Myanmar,
el territorio, que sería lo más lógico, y por lo tanto la ley de Tailandia. ¿Hay algún estatuto internacional aplicable? Curiosamente, se instrumentan tribunales internos dentro del campo de refugiados para juzgar las cuestiones menores. Las cuestiones mayores se juzgan por tribunales tailandeses. Por tanto, hay una suerte de justicia propia dentro del campo de refugiados. También hay vicios dentro del campo de refugiados, vicios formales me refiero, no vicios sustanciales hay en todos lados. El vicio formal es que muchos refugiados escapan de los campos y trabajan en empresas tailandesas que no están lejos de los campos y aprovechan la mano de obra barata que les representa el inmigrante de Myanmar. Curiosamente, la mano de obra tailandesa ya es barata, pero la de Myanmar es aún más barata. Entonces, para el empresario tailandés, el refugiado es bienvenido. Se escapan por un agujero en la cerca y vuelven de noche al campo de refugiados. Y además algo cobran, ¿verdad? Naturalmente eso cuenta con el beneplácito de las autoridades tailandesas, porque si no se podría repetir permanentemente. Respecto a todo este tema, hay una cantidad de ONGs, organizaciones no gubernamentales, que trabajan en apoyo a los refugiados. Si hay algo que aprendí del curso, y que si bien lo sabía, no lo imaginaba en su real dimensión, es la labor de las ONG en el mundo. Existen muchísimas ONG, y simplemente en la experiencia que yo tuve en Tailandia con los refugiados de Myanmar, y enseguida les cuento la de Nepal, la cantidad de ONG que cada una se ocupa de un aspecto de los refugiados, sea de la educación, porque ¿qué educación reciben? ¿Y en qué idioma la reciben? Si ellos son de Myanmar y están en Tailandia, ¿verdad? Como ese tema, muchos otros temas más, para cada una de esas cosas hay una ONG, y todas ellas pelean por fondos internacionales para conseguir financiamiento para poder seguir funcionando. El tema de los refugiados de Myanmar se complementa con nuestro viaje a Nepal. Allí era un poco más lejos, hubo que ir en un avión y la idea era conocer lo que había sucedido en materia de reconstrucción de la paz en Nepal luego de que fueran asesinada la familia real, cosa que ustedes de repente lo recuerdan, hace muchos años. Se generara un caos político, el cual vino a ser complementado por el terremoto que sacudió Nepal 2 veces, incluso, porque fue uno y al mes otro, y dejó a la ciudad capital, a Katmandú, prácticamente en semi-ruinas, ¿verdad? Hoy en día, incluso en Katmandú, hay que caminar con algo en la boca por el polvo que todavía existe en la ciudad. Muchas ONGs trabajan en Nepal, y lo primero que se ha logrado por parte de Naciones Unidas, que está allí bastante bien instalada, es la aprobación de una nueva constitución para que un gobierno democrático tome las riendas de la situación dentro de ese país. En realidad, lo que nosotros más vimos en Nepal, dado que no era el tema, ya no eran los refugiados, era la consolidación política del país luego de una circunstancia muy grave, a la vez que tuvo que enfrentar una circunstancia humanitaria muy compleja, como fue el terremoto, y todas las ONG que alrededor también colaboraron para ello. Estas son las 2 experiencias que nos vincularon a situaciones prácticas vinculadas con los temas de la paz en países vecinos. Pero Tailandia también tenía lo suyo, y hay un tema transversal que ocupa todos estos que les acabo de mencionar, que no es tratado directamente más que en 2 o 3 clases, pero que permanentemente aparece en todas las demás, que es el tema de la mujer, el tema de la equidad de género, el tema de los delitos contra la mujer, que en el sudeste asiático son bastante visibles, notorios y en gran cantidad, porque no solo los refugiados de Myanmar van a trabajar a las fábricas, sino que las mujeres de Myanmar que llegan un poquito más lejos que la frontera de Myanmar normalmente ejercen la prostitución en el resto de las ciudades de Tailandia. Por lo tanto, ese es uno de los aspectos vinculados con la igualdad de género, pero no es el único. En todos los demás que les mencioné, el tema transversal de la equidad de género aparece como primordial para la paz.
Hoy en día existe una circunstancia que ni siquiera en las elecciones presidenciales norteamericanas puede dejarse de lado, es decir, que es determinadas cosas vinculadas con el género y con la igualdad de trato y de oportunidades está en un primer plano dentro de las prioridades y de las preocupaciones de la comunidad internacional. Indudablemente en los países como los nuestros, donde esa circunstancia es menos notoria y menos visible, tenemos otra forma de encararlos y nos referimos en general a ellos mucho más específicamente en los aspectos delictivos, como por ejemplo en el tema de la trata. En esos otros países, como en el sudeste asiático, no es solamente el tema del delito y de la trata, es decir, hay toda una cuestión cultural y toda una aproximación a la participación de la mujer en la sociedad que la pone en una situación de desventaja muy notoria. Y sobre eso es que hay que hacer énfasis vinculándolo a la paz, porque las mujeres normalmente no están en las mesas de negociaciones. Y cuando uno después analiza los conflictos que nos plantean, en cada uno de los lugares donde se plantean, uno ve que la mujer tiene un rol muy importante, porque la mujer es la que se queda, es la que está en la casa, la que educa a los niños mientras los padres muchas veces están haciendo la guerra, o como sucede en el Congo, como sucede en Kenia, en todos los ejemplos en los cuales nos mencionaron, como sucede en Papúa Nueva Guinea, donde la mujer es realmente el centro de la familia y por tanto es la que va a ser la transmisora de los valores a las nuevas generaciones. En Papúa Nueva Guinea, de la cual había una participante en el grupo, hay regiones donde todavía se quema a las mujeres por brujas y es una circunstancia increíblemente sorprendente pensar que hoy en día en alguna parte del mundo eso todavía puede suceder, lo cual muestra una dimensión para nosotros inconcebible del tratamiento del tema de la igualdad de género, ¿eh? Que no se trata de repartir cuotas presidenciales o de no decir cosas que sean ofensivas, sino que se trata realmente de un aspecto vinculado con su propia supervivencia. Este tema transversal que nosotros pudimos apreciar durante todo el curso como un elemento de suma importancia, ese con el cual quiero concluir mi descripción de lo que nosotros allá pudimos aprender y lo que nosotros consideramos, porque es el tema que nosotros trajimos de vuelta, al que hacía referencia Freddy en su introducción, cuando percibimos, junto con otros participantes del curso, que había cosas que se podían hacer acá en nuestro país vinculado con el tema de la trata. Y eso fue el aspecto que nosotros, cuando llegamos, planteamos, y le planteamos aquí a la gente encargada en el Rotary, en particular Freddy ha sido quien ha tomado, y todos los que he hablado del tema también lo han visto como un tema esencial, en particular de cara a los festejos de los 100 años, porque hoy en día uno no se imagina la magnitud y la importancia que tiene el negocio de la trata, que es un delito. Y como actividad delictiva, en estos momentos es la tercera actividad delictiva más rentable desde el punto de vista internacional, luego del tráfico de armas y del narcotráfico, lo cual convierte este elemento relativamente subterráneo, donde uno a veces ve alguna información en el diario de alguna desaparición, de algún elemento forzado. La trata, como ustedes saben, involucra muchos elementos, involucra el traslado eventual de personas a través de las fronteras, involucra, por supuesto, la esclavización de la persona, que queda absolutamente carente de voluntad propia y que es explotada con fines de... Me estoy refiriendo a la trata con fines de explotación sexual, ¿verdad? Porque la trata puede ser para trasplante de órganos o puede ser la trata laboral. La trata tiene varios aspectos. Pero concretamente con fines de explotación sexual existen una cantidad de ejemplos, tanto acá como en la Argentina y en varios países del continente, que nos llevaron a traer de vuelta, que es algo que justamente el curso promovía, porque
debo decirles que el curso en su parte final tuvo la visita de gente de Chicago, donde nos instaban a todos a que justificáramos nuestra presencia en el curso con una acción posterior, porque el Rotary tiene en realidad una misión que no se trata simplemente de formar porque sí, sino que lo que se pretende es formar con un objetivo concreto, orientado a resultados. Entonces, nosotros hemos visto que efectivamente en ese tema podía existir un gran campo para hacer algo que nosotros conocemos, que es educar, al ser profesor en la universidad, de sacar experiencia, sacar partido de la experiencia del curso de Tailandia y poder ofrecer esa educación a nivel de la enseñanza media para formar a los jóvenes y efectivamente que ellos logren detectar cuáles son los síntomas, cuáles son los aspectos, cuáles son los elementos que se tienen que prestar, a los que se le tiene que prestar atención para advertir el peligro de estar frente a una situación de trata. Se trata en definitiva de un proyecto educativo, en el cual la propuesta es que nosotros formemos a formadores, que son probablemente docentes en los liceos, y que esos formadores a la vez repliquen lo que nosotros les transmitimos y les vamos a enseñar en materia de trata, de manera tal de poder llegar a una cantidad muy grande de jóvenes para que tengan muy claro cuál es el delito de trata y cómo actúa la gente que capta a jóvenes para la trata. Y es un problema de género porque el 95% de la trata es femenina, pero no es solo femenina, hay un 5% de la trata que es masculina. Por tanto, es un problema global y es un problema que efectivamente afecta a la dignidad humana y al afectarlo está afectando condiciones para la paz, porque como dijimos en un comienzo, la paz no es solamente la ausencia de guerra, la paz es un estado de espíritu individual, personal y también de la propia sociedad, es decir, tiene que existir justicia, tiene que existir verdad, tiene que existir solidaridad, tiene que existir igualdad y si existe ese tipo de delitos no se van a verificar esos supuestos. Así que con esa perspectiva de futuro y con estas enseñanzas recogidas en el pasado es que tenemos la esperanza de poder contribuir con nuestro granito de arena a forjar el ideal de la paz. Muchas gracias.